Diálogo vivo con San Pablo. No tienes excusas, quien quiera que seas, desprecia su bondad. Creo que es nuestro artículo número 4. Estamos siguiendo la carta a los romanos. Diálogo vivo con San Pablo. Queridísimo Pablo, santo apóstol de los gentiles, comprendemos que estás atravesado por una tensión interior que te conmueve, que estás atravesado por una tensión interior que te conmueve. Por un lado, amas a tu pueblo y has sido educado apasionadamente en sus tradiciones. Pero por otro lado, has sido enviado a los paganos y viendo la gracia de Dios actuando en ellos, has redefinido todo tu pensar. Tu óptica ha cambiado desde la revelación del Evangelio de Cristo. Ahora en tu carta, tras mirar ese mundo sumido en el pecado, no admites excusas. A nadie le faltaba la ley de Dios y el juicio pesa sobre todos. San Pablo es un hombre apasionado, un enamorado de Jesucristo. El encuentro con Cristo le ha cambiado y le ha transformado radicalmente la vida personal, la historia, la mente, el corazón. Y en esta carta a los romanos, recuerdan la entrega anterior, él comienza expresando que el mundo está en el pecado y que no han reconocido la ley de Dios que desde la creación estaba escrita en la historia, en la dinámica del mundo, y que se han lanzado a pasiones desordenadas, a una vida vergonzante, idolátrica, desordenada, desenfrenada. Ahora continúa este razonamiento. Romanos 2, versículos del 1 al 16. El texto es denso. Lo voy a leer entero, sin recortes, y luego lo voy a comentar. Quizás te sugiero que lo busques en la Sagrada Escritura, en tu palabra de Dios. Romanos 2, del 1 al 16. Por eso no tienes excusa, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas. Ya que obras esas mismas cosas, tú que juzgas. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que obran semejantes cosas. Y te figuras tú que juzgas a los que cometen tales cosas y las cometes tú mismo, que escaparás al juicio de Dios. ¿O desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de longanimidad,
sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada cual según sus obras. A los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación. Tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal. Del juicio primeramente y también del judío primeramente y también del griego. En cambio, gloria, honor y paz a todo el que obre el bien, al judío primeramente y también al griego, que no hay acepción de personas en Dios. Pues cuando sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley, para sí mismos son ley. Como quienes muestran tener la realidad de que esa ley escrita en sus corazones, atestiguándolo su conciencia, y los juicios contrapuestos de condenación y alabanza. En el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio por Cristo Jesús. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 16. Es un texto denso, un poco enrevesado. Te sugiero que lo leas personalmente, Romanos 2, del 1 al 16. Aunque siempre a los hombres de todos los tiempos les ha causado resistencia y rechazo esta verdad, la verdad de que hay juicio de Dios es una de esas verdades tan arraigadas en la revelación que parece imposible remover. Por más que nos resistamos, que hagamos artilugios, malabarismos, toda la revelación atestigua que hay juicio de Dios. Hasta el mismo sentido común de la razón humana parece pedirlo. ¿Acaso da lo mismo vivir de cualquier modo? No hay diferencia alguna entre los que obran el bien y el mal.
Si el resultado es el mismo para todos, ¿por qué hacer distinción entre bien y mal? ¿Por qué elegir un camino difícil de donación de sí mismo si se puede transitar sin peligro el sendero fácil de una egoísta y permanente autocomplacencia? Si el resultado es el mismo y no hay juicio, o ese juicio es para todos absolutorio, sin necesidad alguna de enmienda, ¿qué sentido tiene aspirar a superarnos de algún modo? ¿Acaso la aspiración a la santidad no es un absurdo? Así San Pablo va entretejiendo el diálogo entre la realidad de los judíos y de los paganos. Unos tienen la ley de Dios y orgullosos por ese don recibido, creen estar en condición de superioridad para juzgar a los demás. Sin embargo, deben darse cuenta que ese juicio se vuelve contra ellos mismos si no son coherentes en su estilo de vida. Pues no tienen excusa quienes conocen la ley divina y la transgreden. No son justos delante de Dios, nos dices, los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. Pero tampoco tienen excusa los otros, que no conocen la ley escrita sobre tablas, pues la ley de Dios está escrita en los corazones de los hombres y rige sobre su conciencia. Los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, afirmas. Muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia. Por lo tanto, sobre unos y otros, judíos y gentiles, se levanta el horizonte del juicio de Dios, cuya voluntad se encuentra expresada y puede ser conocida por el orden natural de la creación y el sobrenatural de la ley revelada antes de la manifestación de Cristo Jesús. Nadie tiene en la humanidad de todos los tiempos excusa alguna. Nadie tiene en la humanidad, desde el principio hasta el final de la historia, excusa. Todos conocen la ley revelada en la Escritura, la ley escrita en los corazones, la ley que rige la conciencia, la ley que se expresa en el orden de la creación. Dará a cada cual según sus obras, nos enseñas. A los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Eso les corresponde, vida eterna. Si viven, claro, según la ley de Dios, que ilumina las conciencias, los corazones, que se muestra naturalmente en el orden de la creación y que también sobrenaturalmente ha sido revelada en la Sagrada Escritura de la primera alianza. Mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, indóciles a la verdad, dóciles a la injusticia,
cólera e indignación. Esta mirada dual, los dos caminos, tan propia del movimiento sapiencial. Tras lo cual me pregunto entonces, temblando, ¿y para los cristianos qué? Porque todavía los discípulos de Jesús no dijo nada. Habló de los judíos y de los gentiles. Los gentiles que tenían la ley natural, los judíos que tenían la ley revelada en la primera alianza. No solo poseemos con toda la humanidad esa ley del orden de la creación, naturalmente escrita en los corazones y grabada en las conciencias, sino que somos herederos de la tradición de la primera alianza dada a nuestros padres. Tenemos todo lo que los que aún no han llegado a la fe en Cristo tienen y que por ello serán juzgados. Tenemos todo lo que los que no han llegado aún a la fe en Cristo tienen y serán juzgados por eso que tienen, aunque aún no hayan llegado a la fe de Cristo. Pero además tenemos la plenitud de la revelación por la fe en Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué será de nosotros en el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres según mi evangelio por Cristo Jesús? Así termina este texto. ¿Qué será de nosotros que lo tenemos todo? Que no nos falta nada, Dios mío. Temblemos. Temblemos. Lo cual nos trae a todos, a quienes dependen solo de su conciencia, a quienes son asistidos por la ley mosaica y los profetas, o mucho más a quienes hemos sido plenamente iluminados por el Evangelio de la Salvación, los cristianos, tener a mano esta advertencia y ponderarla con urgencia. Tengamos a mano esta advertencia y ponderémosla con urgencia. ¿Desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de longanimidad, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión? Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios. Como si nos dijera Pablo, abusas de la paciencia de Dios, abusas de su bondad, abusas de su longanimidad, no te conviertes, no buscas la santidad, eres un abusivo del don y de la gracia que Dios te da. La desperdicias, la desaprovechas. Qué tremenda la cólera que acumulas contra ti. Convirtámonos a Dios. Pues con premura, con ligereza, con urgencia, como si no hubiera tiempo, como si no hubiera mañana. Convirtámonos a Dios. Seamos agradecidos y valoremos este tiempo de misericordia que se nos ofrece. No estoy diciendo que nos convirtamos por el miedo al castigo, a la condenación, que también es real, sino que nos convirtamos porque nos ama tanto que no puede ser que seamos tan desagradecidos, que desaprovechemos el don de su gracia.
sus riquezas, los tesoros de su misericordia. Sería bueno que consideremos esta vida histórica, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, como el periodo de la generosa paciencia de Dios. Nuestra vida es eso, tiempo de la generosa paciencia de Dios, que nos llama al encuentro definitivo y nos regala un tiempo de peregrinación para purificarnos. No desaprovechemos este tiempo en la historia de peregrinación para purificarnos, para convertirnos. No sea que cuando nos demos cuenta nos queden pocos, escasos días por delante y no nos alcance el tiempo para revertir nuestra forma de vivir. Claro que no ha sido así desde los comienzos, pero el pecado del hombre ha trastornado la vida terrena. La ha transformado también en un arduo camino de retorno. En una escalera empinada. A veces a algunos que rezan la salve no les gusta esa expresión, este valle de lágrimas. Pero Dios no creó un valle de lágrimas, creó el valle de la saciedad, el paraíso. Nuestro pecado transformó la historia en un valle de lágrimas. Bueno, hay que transitar este valle ahora, consecuencia de nuestro pecado de romper la alianza, para vivir en una alianza definitiva y eterna. Y ya que nadie conoce ni el día ni la hora de rendir cuentas, no desaprovechemos la oportunidad. Esta advertencia acerca del juicio, que tanto nos cuesta escuchar, digerir, masticar, nos quejamos, decimos otra vez con eso, es San Pablo, mis hermanos. Es el Espíritu Santo hablando a través del apóstol, es Dios comunicándose. No desaprovechemos esta advertencia acerca del juicio, que tanto nos cuesta escuchar, porque no es sino una delicada manifestación de su amor por nosotros. Nos advierte porque nos ama. Nos advierte porque sabe que nos estamos poniendo en peligro. Dios, que no hace acepción de personas, es tan imparcial para ofrecer salvación a todos como para reconocer y distinguir a quienes han aceptado la alianza o la han rechazado. La decisión es nuestra, Dios reconoce. Me aceptaste, me rechazaste. Viviste toda tu vida buscando mi compañía, mi amistad. ¿Oh? Te has olvidado de mí, me has hecho un lado, me has dado poca importancia, poco interés he tenido para ti durante la vida. El Dios que es amor salvador y el justo juez se identifican. Es el mismo Dios. El justo juez y el Dios amor. El mismo Dios. No olvidemos cómo Cristo inició su ministerio entre nosotros, predicando: el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. No seamos, por tanto, impenitentes. Esta vida es aquella Cuaresma que nos prepara para la Pascua eterna. Esta vida es tiempo de misericordia de Dios, de su paciencia larga y generosa, de su bondad.
pero para nosotros es tiempo de penitencia, de conversión. Esta vida que transitamos en la historia, en el mundo, es aquella cuaresma grande que nos prepara para la Pascua eterna. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.